Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar si los dioses del Olimpo caminan entre nosotros? Porque, seamos totalmente sinceros, cada vez que Kan-Yaman aparece en pantalla, o mejor aún, cada vez que decide bendecirnos quitándose la camisa, esa es la única explicación lógica que encontramos. Pero chicos, agarraos fuerte a la silla porque hoy os traigo el secreto mejor guardado de este galán turco. No es solo genética, no es solo suerte, es una disciplina que haría temblar al mismísimo Hércules. Hoy vamos a desglosar, paso a paso, la locura de rutina que sigue Kan-Yaman para convertirse en esa montaña de músculos que nos tiene a todos hipnotizados. Y ojo, porque todo esto salió a la luz en una charla íntima con nada más y nada menos que Tamara Falcó. Sí, habéis oído bien, la marquesa y el pájaro soñador compartiendo mesa y confesiones. ¿Estáis listos para el salseo? Pues vamos allá. Todo comenzó en un encuentro que muchos calificarían de envidiable. Imaginaos la escena. Tamara Falcó, con esa elegancia que la caracteriza, frente a un Kan-Yaman imponente, hablando relajadamente sobre el estreno de El Turco. Pero claro, cuando tienes delante a un hombre que parece esculpido en mármol, la conversación inevitablemente gira hacia su físico. Tamara, haciendo de perfecta anfitriona española, quiso conquistar al actor por el estómago. Le preparó una selección de tapas que ríete tú de los mejores restaurantes de Madrid: tortilla de patatas, jamón ibérico y boquerones en vinagre. Y aquí viene el primer detalle jugoso que demuestra que Kan no es un turista cualquiera, el hombre sabe de lo que habla. Cuando vio el jamón, soltó un comentario que nos dejó a todos boquiabiertos: no lo cortéis, que es un pecado. Madre mía. Este hombre respeta el jamón ibérico más que muchos de nosotros. Eso sí, con los boquerones fue otra historia. Con una sinceridad aplastante, rechazó el plato diciendo que simplemente no es un sabor que le guste. Así que ya sabéis, si algún día invitáis a cenar a Kan-Yaman, nada de vinagre, pero aseguraos de tener un buen jamón a mano. Pero lo verdaderamente impactante llegó entre bocado y bocado de tortilla. Mientras bromeaba diciendo que se moría de hambre, Kan soltó la bomba sobre su día a día. Tamara, y probablemente media España, se quedó pasmada cuando él describió su mañana típica con una naturalidad pasmosa. Me levanto, desayuno huevos y aguacate, y luego me voy al gimnasio durante 2 horas y media. ¿Podéis creerlo? 2 horas y media. Y no contento con eso, añadió que a veces, si el papel lo requiere o simplemente si se siente motivado, puede llegar a entrenar 3 horas seguidas sin descanso. La cara de Tamara fue un poema, una mezcla de admiración y espanto, a lo que él respondió con esa sonrisa que derrite glaciares: exagero totalmente porque lo disfruto. Lo disfruta, dice. Para nosotros sería una tortura, para él es su estilo de vida, su pasión, su forma de respirar. Y es que, queridos seguidores, no se trata solo de levantar pesas para verse bien en Instagram. La preparación de Kan para sus papeles es de otro nivel. Para encarnar a Balaban en El Turco, tuvo que transformarse en un auténtico guerrero, no solo de nombre, sino de cuerpo. Explicó que necesitaba ser una bestia, literalmente. Llegó a pesar 102 kilos de puro músculo. Comparadlo con los 85 kilos que pesaba cuando se preparaba para Sandokan. Esa diferencia de casi 20 kilos no es grasa, es una armadura de carne y hueso construida a base de sudor. Su entrenamiento no es el típico lunes pecho, martes pierna. No, lo suyo es una preparación militar. Ha estado meses practicando esgrima, lucha cuerpo a cuerpo, tiro con arco y equitación. Imaginad la resistencia cardiovascular que se necesita para hacer todo eso moviendo más de 100 kilos de peso corporal. Es simplemente sobrehumano. Pero profundicemos un poco más en qué hace exactamente cuando se encierra en el gimnasio, porque sé que muchos de vosotros queréis los detalles técnicos. Según ha contado en varias entrevistas, y como hemos podido espiar en sus redes sociales, Kan no es muy fan de las máquinas tradicionales de gimnasio.
Lo suyo es el entrenamiento funcional y de alta intensidad. Le encanta el CrossFit, el boxeo y la lucha. De hecho, en 2019, el diario El Mundo ya revelaba que prefiere usar su propio peso corporal con entrenamientos TRX antes que levantar mancuernas estáticas. Utiliza balones medicinales, el BOSU para el equilibrio y la fuerza del núcleo, y realiza ejercicios que nos dejarían sin aliento en el primer minuto. Dominadas, flexiones, sentadillas con salto y el temido kettlebell. Todo está diseñado para ganar fuerza, resistencia y flexibilidad al mismo tiempo. Es fascinante ver cómo su cuerpo cambia y se adapta a cada personaje. Desde el fotógrafo aventurero y más fibroso de Erkenci Kuş hasta el coloso imponente del turco, Can Yaman moldea su físico como si fuera plastilina, pero una plastilina hecha de acero. Él mismo lo dijo en una entrevista para 20 minutos, «Esto es mi vida, es mi estilo de vida». No lo ve como una obligación laboral, sino como una parte esencial de quién es. Y eso, amigos míos, es lo que marca la diferencia entre un actor guapo y una superestrella mundial. La disciplina, la entrega, y por qué no decirlo, esa capacidad de sacrificio para comer huevos y aguacate mientras el resto del mundo se come una pizza. Así que la próxima vez que veáis una foto de Can Yaman y suspiréis por esos brazos o esos abdominales, recordad las 3 horas de gimnasio, los combates de espada y la dieta estricta que hay detrás. No es magia, es trabajo duro. Y aunque a nosotros nos baste con verlo en pantalla, no podemos evitar admirar esa dedicación absoluta. ¿Y vosotros? ¿Seríais capaces de aguantar una rutina así aunque fuera solo por un día? ¿O sois más del equipo de verlo desde el sofá? La verdad es que la mayoría de nosotros elegiríamos el sofá y las palomitas sin pensarlo 2 veces, no nos engañemos. Pero aquí está el quid de la cuestión. Esa dedicación férrea es lo que le permite mantenerse en la cima del Olimpo, y no solo en lo profesional. Porque, seamos sinceros, con ese historial de conquistas que nos ha tenido en vilo a todos, desde la química explosiva que vimos con Demet Özdemir hasta el glamour italiano de Diletta Leotta, y ahora, con los rumores que apuntan fuertemente hacia Sara Bluma, está claro que Can sabe que para mantener el listón así de alto, el esfuerzo es innegociable. Seguro que a Sara no le importa demasiado esperarle esas 3 horas de entrenamiento si el resultado es, bueno, el que todos vemos. Quizás esa sea la verdadera lección que le dio a Tamara Falcó entre tapas y risas, más allá del jamón y los boquerones, que detrás del éxito, del brillo de los focos y de las portadas de revista, hay un hombre que no tiene miedo a sudar la gota gorda cada mañana. Nos ha enseñado que el talento te abre puertas, pero es la constancia la que te mantiene dentro de la habitación. Así que, ya sea que estéis a punto de ir corriendo al gimnasio motivados por este vídeo o simplemente abriendo una bolsa de patatas, quedaos con esto, la pasión de Can Yaman es contagiosa. Y quién sabe, tal vez mañana nos animemos a cambiar el sofá por unas sentadillas, o mejor, empezamos el lunes. Lo importante es la intención. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos.